El método Livy de estudio de la Biblia tiene como objetivo ayudarnos a pensar con preguntas. Esto nos da habilidades de pensamiento crítico, creativo y cuidadoso, algo muy deseable para sobrevivir a la superficialidad e infoxicación actual. Pero lo más importante, nos prepara para razonar a partir de las Escrituras, tal como lo hizo el Maestro. Nuestras vidas no pueden ser las mismas si razonamos así. Eduquemos familias Livy. El método tiene algunos pasos y fundamentos que te recomiendo conozcas a fondo en la siguiente dirección web: familiasadventistas.es, Proyecto Livy. Menores, lección 9, 27 de febrero. Moisés, en construcción. Moisés recibió todas las instrucciones para construir un templo, un lugar donde la presencia de Dios habitaría. Le mostró con detalles los planos, la decoración, los muebles e incluso las personas que tenían talentos útiles para construirlo. Pero necesitaban mucho dinero y piedras preciosas para dejarlo como las instrucciones indicaban. Moisés le pidió al pueblo que traiga todo lo más precioso que tenía y lo entregue como ofrenda. El pueblo accedió y hubo abundancia de todo. El templo se terminó de construir y la presencia de Dios comenzó a habitarlo. Desde ese día, una nube se posó encima del templo. Cuando la nube se movía, significaba que debían levantar el campamento y continuar, y cuando estaba en su lugar, allí se quedaban el tiempo que hiciese falta. Éxodo 36:1 y investigamos esto último. Mirad lo que dice. Habían indicado, Dios les dio los planos, les dio todo cómo tenían que construir. Y entonces les dijo: así pues, Bezalel, Oliab y aquellos a quienes el Señor había dotado de talento y habilidad especial para realizar los distintos trabajos del santuario, llevaron a cabo todo lo que había ordenado el Señor. ¿Quién llevó a cabo todo eso? Dice, aquellos a quienes Dios había dotado de talento y habilidad especial para realizar los distintos trabajos. ¿Qué preguntas nos surgen leyendo esto? Lorenzo. ¿Qué trabajos haya que hacer ahí para que los hombres que había elegido Dios? ¿Qué trabajos eran? Eran arquitectos, constructores, manejaban joyas, ¿vale? Sí. Pero ¿Había dado esos talentos solo a esos dos o a más personas? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! ¿Solo ellos tenían esos talentos? Eli. ¿Por qué lo mandó Dios para construir si él podía construirlo? ¿Por qué construyeron ellos y no Dios mismo? ¿No? Amy. ¿Cuántas personas tenían esos dones que le había dado Dios? ¿Cuántas personas eran? Decía que había muchos. Y nombra a 2 y luego dice, y a todos aquellos. Así que eran muchos. Lucas, habías hecho una pregunta interesante, que está así asociada con esta parte, este versículo. ¿Cuál? ¿Había alfareros? Habías preguntado. Sí, eso. Sí, Amy. ¿También había mujeres? ¿Había mujeres? Que también hayan podido construir eso. ¿Había mujeres? ¡Qué interesante! A ver, ¿quién más? Lorenzo. ¿Cuánto tardaron en construirlo? ¿Cuánto tardaron? 1000 años. No, 1000 años es imposible, se morían todos. No. Sí. No. Amber. Había niños. ¿Había niños? Los niños trabajaban mucho también. ¿Los niños trabajaban? Sí. Bueno, sí, David. ¿Cuánto usaron? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto material usaron? ¿Cuánto oro usaron? Sí. ¿De dónde sacaron ese oro? Ya lo contamos. Se lo había dado Dios todo. Que ponía toda la gente oro. Los traían todas las mujeres, traían sus joyas y todo esto. Mirad, sí las preguntas... Sí que trabajaban las mujeres cogiéndose sus joyas. Ah, buenísimo. Tenemos ya una respuesta. Mirad las preguntas que tenemos. ¿Qué tipos de trabajos eran los que tenían que realizar? ¿Solo ellos tenían esos talentos? ¿Por qué construyeron ellos? ¿Había alfareros? ¿Había mujeres? ¿Cuánto tardaron? ¿Había niños? ¿Los niños trabajaron? ¿Cuánto oro tenían y de dónde lo habían sacado?
Fíjense que de todas las preguntas, bueno, nos vamos a quedar con la 2 que dice, ¿solo ellos tenían esos talentos? Mirad lo que dice el texto. Dice, y aquellos a quienes el Señor había dotado de talento y habilidad especial para realizar los distintos trabajos del santuario, llevaron a cabo todo lo que había ordenado el Señor. ¿Creéis que solamente ellos tenían esos talentos? Sí, Lorenzo, vamos a responder que esto es lo último. Que no, porque a lo mejor los había escogido, porque a lo mejor había otra persona igual, pero se necesitaba aún así. Vale, seguramente había más, ¿no? Pero él eligió a los que necesitaba. Yo elijo que había los que necesitaba. Eligió a los que necesitaba. Una pregunta. Los más famosos. ¿Por qué podía haber elegido a ellos? ¿Porque eran más famosos? ¿Famosos? Sí, los mejores estos de... ¿eran los mejores quizá? Porque tenían mejores talentos. ¡Wow! Sí, ¡Qué interesante! Los mejores constructores tenían muy buena mano en todo. ¿Qué más? Tenían 120 talentos. Sí, Eli. Porque además que ellos eran trabajadores egipcios, ellos sabían más que todos porque los egipcios no hacían nada. Tenían experiencia entonces. Bien, Amy. Esa era. Ah, te la cogieron, tenían experiencia. Lorenzo, David. Porque Dios le daba la sabiduría. ¡Qué bueno! Dios sabía que podía confiar en ellos porque Él mismo se lo daba. Dios le daba esa sabiduría. Dios le daba los talentos para que puedan hacer esas cosas. Oye, qué interesante. Eligió a ellos porque sabía que Él mismo era quien les daba ese talento. Porque ellos eran los que tenían las cosas para poner el tabernáculo todos juntos. Vale, eran los que tenían las herramientas. Vale. Sí. Quizás solo escogió a ellos porque Dios veía que eran los que más podían confiar en Él y obedecer sus órdenes. Quizá entonces porque los conocía. ¿Los conocía? ¿Sabía cómo iban a trabajar? Igual era uno de sus discípulos. Vale, muy bien. Mirad los criterios que nos cuenta esa simple pregunta. ¿Solo ellos tenían esos talentos? Había muchísimos pobladores en ese lugar. Y hemos dicho, vosotros mismos habéis respondido, vamos a sacar aquí los criterios, que seguramente había más personas. Pero eligió a los que necesitaba. ¿Y por qué elige a ellos? Justamente porque eran los mejores, porque tenían buena mano, tenían experiencia. Dios les pasaba esa sabiduría. Por lo tanto, Él los conocía, sabía perfectamente cómo trabajaban. Mirad qué interesante. Los criterios que nos cuenta ese simple versículo y esa pregunta. Será muy bueno que podamos esforzarnos para hacer lo mejor en todo lo que hacemos, ¿no es cierto? Sobre todo, practicar y tener experiencia. Y algo muy interesante también, que sea Dios mismo quien nos dé esa sabiduría y ese conocimiento. Y sobre todo, que Dios nos conozca y nos conozcamos con Él, para que realmente a partir de esa relación, Él pueda saber que nuestros talentos lo usaríamos para Él. Si somos muy buenos tocando un instrumento y reconocemos que Dios es quien nos da ese talento, es más fácil que Él nos pueda llamar a que lo usemos para Él. ¿Verdad? Muy bueno cogiendo gallinas. Pues Él nos puede llamar a que... Ella y las cojo. Pues yo tengo Bueno, pues la idea es esa, ¿no es cierto? Que para que el Señor nos pueda elegir a nosotros con nuestros talentos, fijaros, hay muchos más con talentos, los mismos que tenemos nosotros. Para que el Señor nos elija a nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos para ser muy buenos, practicar mucho y tener experiencia, reconocer que esa sabiduría viene de Él y sobre todo que realmente nos conozcamos y nos relacionemos con Dios para que Él nos pueda elegir. Porque hay muchos con nuestros talentos, pero el criterio nos dice que para
todo esto es lo importante para que Él nos pueda elegir a nosotros. ¿Vale? Oye, habéis sido unos campeones. Muchas gracias.